Bueno, los saludo a todos, en especial a los profesores y estudiantes de la Universidad Javeriana por acoger el tema y la conferencia en este espacio, a la Universidad Nacional y a la Red INPAE, de la cual desde la Universidad de Chile también somos parte. Por lo tanto, para nosotros es muy importante apoyar la articulación de esta red a nivel regional, ¿sí? Yo hoy día les quiero comentar un tema que ha sido de mi especial interés durante los últimos años, que a partir de los temas de género comienzan a surgir al incorporarse en el Estado, en la gestión pública, en las políticas públicas, algunos cuestionamientos, reflexiones que nos permiten indagar en espacios no necesariamente abordados en las primeras olas de desarrollo del tema, ¿sí? Entonces la invitación de hoy es a hacer una reflexión incorporando algunos elementos de este tema, en particular a partir de algunos resultados recientes del abordaje de los estudios del cuidado en Latinoamérica y algunas menciones sobre Chile en particular. En mi calidad, ¿no es cierto?, de profesora, yo soy docente de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, ¿ya? Y he estado liderando la incorporación en los planes de estudios y en la formación de este tema, ¿sí? ¿Cuáles son los tres temas que quiero tocar hoy y compartir con ustedes? Para luego dar algún espacio de discusión, de preguntas, ¿ya? Primero, ¿qué entendemos por cuidado? ¿Qué es el cuidado? Y cómo llegamos a este tema desde un análisis de género y de políticas públicas. Luego, ¿cuál es la situación ya en América Latina sobre estos temas en particular? Y en tercero, ¿qué se definen como estrategias de intervención desde los estados para abordar los temas de cuidado, integrando tanto un enfoque de género como un enfoque de derechos? Algunos temas introductorios para plantear por qué llegamos hasta acá o por qué les planteamos o les planteo esta reflexión, ¿sí? Primero, porque el desarrollo de los estudios de género está muy ligado en primera instancia a los estudios sociales, a los estudios desde la sociología, desde la antropología, y hay fuertemente, ¿no es cierto?, un desarrollo de un feminismo a nivel académico que empieza a aportarnos distintos conocimientos, pero fundamentalmente profundos cuestionamientos a nuestra forma de entender y explicar el mundo, ¿sí? Desde ahí, el desarrollo de los estudios de género y el debate feminista al interior de la academia, ¿ya? Porque hago esta distinción, muchas veces, ¿no es cierto?, desde el movimiento social, el movimiento feminista hace grandes aportes y al incorporarse en la academia empiezan a constituirse núcleos académicos o docentes en torno a los estudios de género con muchos objetivos. Uno de sus objetivos es legitimar el debate académico, ¿sí? Entonces las universidades empiezan a incorporarse mucho más núcleos y centros de estudios de género, pero que provienen muchas académicas que son parte y académicos de los movimientos feministas y con una mirada feminista detrás. Para los que estudiamos dentro del área de las ciencias políticas, de la política, del gobierno, principalmente una mirada muy crítica a la tradicional separación que entendemos entre las esferas pública y privada, ¿sí? Tendemos a entender esta separación de las esferas como única, como casi ahistórica y poco cuestionada, ¿sí?, en las maneras de estudiarlas o de aproximarlas. En segundo lugar, buena parte de las discusiones teóricas y la definición sobre todo de estrategias de políticas públicas desde los estados y los gobiernos, no solo en Latinoamérica sino en el mundo, ha estado orientada a incorporar a las mujeres al mundo público del cual habían sido excluidas, ¿sí? Sin embargo, a poco andar, a partir de entonces empieza a ser ineludible la diversificación del análisis, ya sea diversificar los objetos y sujetos de estudio, transitando desde los estudios de la mujer, los estudios de las mujeres, los estudios de género, luego los estudios de las masculinidades, luego los estudios de la diversidad sexual. Llegamos casi de manera obligada a cuestionarnos la esfera privada como un lugar donde se generan problemas públicos
y por otra parte un espacio donde también se generan bienes públicos, ¿sí? Esa es una doble mirada, un doble cuestionamiento hacia dónde nos llevan este tipo de estudios. ¿Por qué cuidado? ¿Sí? Y acá los quiero invitar a reflexionar un poco en qué entendemos por cuidado, ¿sí? No sé, tal vez que pensemos qué hicimos hoy en la mañana apenas despertamos. ¿Qué hicieron apenas despertaron? ¿Despertaron con ganas, con pilas se dice aquí? ¿Con pilas? ¿Sí? Y uno dice, uy, un nuevo día para salir a trabajar, para ir a estudiar. Uno habitualmente su primer pensamiento es, no, ay, qué ganas de dormir 10 minutos más, 30 minutos más, ¿sí? Luego de eso nos levantamos y ¿qué hacemos? De inmediato a la universidad, de inmediato al trabajo, ¿qué hacemos? ¿Ah? Bañarse, desayunar, ¿sí? Conversar un poco con la familia. Hacemos una serie de actividades, actividades cotidianas, actividades domésticas. ¿Qué pasa si yo me levanto y salgo y voy a la universidad? Y llego así. Algo faltó, ¿no? Algún problema hay, ¿no? Hay. Por lo tanto, el cuidado nos remite a una serie de actividades que realizamos en el marco de nuestra cotidianidad, ¿ya? Que van teniendo distintas connotaciones en la medida que las vamos viendo, las vamos analizando, ¿sí? Primero, los estudios del cuidado es una línea de los estudios de género más reciente en la búsqueda de encontrar nuevos marcos de interpretación, nuevos marcos de análisis, por una parte a lo que vamos a entender como necesidades humanas básicas o tradicionales, la forma de satisfacerlas y la forma también de proveerlas, buscando nuevos marcos éticos, nuevos marcos económicos, nuevos marcos normativos, nuevos marcos sociales, ¿sí? La pregunta es, el cuidado, o la reflexión, el cuidado siempre ha existido, ¿no? Los seres humanos siempre han requerido cuidado. Sin embargo, el cuidado nunca había sido objeto de estudio hasta ahora, o en términos explícitos como tales, ¿sí? La especie humana, y tal vez aquí a juicio de caer en algún biologicismo o esencialismo, la especie humana no sobrevive sin cuidado. Hay otras especies que a los minutos, no sé si lo han visto, o a las horas de vida, sobreviven. ¿Han visto nacer potrillos? ¿Sí? ¿Cuánto se demora el potrillo en ponerse de pie? Un par de, pueden ser minutos, horas, pero se pone de pie y camina. Un ser humano que nace, ¿cuánto tiempo se demora en ponerse de pie? ¡Uf! Varios meses, años incluso, ¿sí? Hay algunas especies que sobreviven a los minutos de nacer, sin necesidad de recibir algún cuidado en particular. La especie humana requiere, y no solamente cuando nace, a lo largo de su vida, requiere recibir cuidado y también entrega cuidado en distintos momentos y en distintas circunstancias, ¿sí? Entonces, es una necesidad muy antigua, casi muy vinculado con natural a nuestra especie. Luego, las aproximaciones teóricas siempre excluían este ámbito en particular. En segundo lugar, el cuidado se sitúa en buena parte en la esfera doméstica o reproductiva, ¿sí? Y esta esfera, así como la hemos entendido desde las ciencias políticas hasta ahora, es una esfera que está separada de lo público y por otro lado es una esfera donde ocurren o desarrollamos actividades subvaloradas provistas principalmente por las mujeres. Si yo les digo cuánto vale de su tiempo preparar, ¿no es cierto?, las labores domésticas antes de salir de la casa, muchas veces queremos, ¿no es cierto?, saltarnos un montón de actividades iniciales para hacer lo importante, que lo importante pareciera ser que siempre está en otro lugar, ¿sí? Luego, el cuestionamiento desde esta mirada ha sido, bueno, ¿hay alguna relación entre el desarrollo de los países y el cuidado? ¿Tiene algo que ver el cuidado con cuán desarrollado es un país? ¿Puede un país desarrollarse sin que haya
una base lo suficientemente sólida de cuidado en sus ciudadanos y ciudadanas para que puedan desarrollar la ciencia, la tecnología, las actividades económicas o productivas, ¿sí? ¿Y cómo eso empieza a ser más patente y a darnos alguna luz de que esto realmente es importante? A partir de la crisis del cuidado, ¿sí? Que es uno de los elementos con los que quiero partir. ¿Qué es la crisis del cuidado? ¿Sí? La crisis, tal vez, no sé, en América Latina somos expertos en crisis, ¿no? La crisis siempre hay una crisis, ¿ya? Pero parece que todos los países hemos vivido algún tipo de crisis. Las crisis tal vez más famosas son las crisis económicas, ¿no? Una crisis económica, una crisis política, ¿sí? Aquí estamos hablando de una crisis, pero relacionada con el cuidado, ¿sí? Nieves Rico, que comentaba, ¿no es cierto?, con Marta hace un momento, hace unas horas. Nieves Rico es argentina, es antropóloga. María Nieves Rico es la directora de Asuntos de Género de la CEPAL. ¿Sí? La CEPAL es la sede regional de Naciones Unidas que está radicada en Chile. En particular, ella ha inspirado mucho mi interés en el tema, ¿ya? Porque ella en algún momento confluyeron, ¿no es cierto?, nuestras vidas, y ella me apoyó en algún momento bien importante, tal vez de mi trayectoria, y siendo un referente en los estudios de género durante los últimos 10 años, ella empieza a desarrollar desde CEPAL una línea no solo de estudio, sino de definición de política, ¿ya? Así que van a haber varias referencias a ella en mi presentación. Nieves Rico plantea que la crisis del cuidado está vinculada a 3 aspectos fundamentales y 3 aspectos que están relacionados o que los podríamos ver de manera independiente dependiendo de dónde nos situemos. Por una parte, a nivel internacional, y en cada país lo podemos observar, que hay un aumento de las personas que por su condición necesitan el cuidado de otros, ¿sí? Ya sean niños o niñas, personas con alguna enfermedad o discapacidad, personas mayores, ¿ya? O cualquiera, ¿no es cierto?, que lo requiera por una enfermedad o discapacidad, ya sea temporal o permanente. Por otra parte, hay una disminución de las personas que proveen el cuidado, principalmente las mujeres. Y en tercer lugar, hay una reivindicación de las mujeres de no ser siempre las únicas y omnipresentes proveedoras del cuidado, ¿sí? No sé si les ocurre, o a las mujeres que están presentes, o a los hombres también, que hacer las labores del cuidado es como que hoy, ¿no? No he visto todavía a nadie que diga, voy a cuidar, ¿sí? No, o que hoy día tengo que, no sé, lavar la ropa, cuidar a mi hermana que está enferma. No, siempre es algo así como, ¿cierto? Tiene una carga, es algo que no significa un sacrificio, que no significa un costo, que no significa hacer algo tal vez que no queríamos hacer, pero que estamos obligados a hacerlo, ¿ya? Luego, estos 3 aspectos sumados se gatillan en crisis del cuidado. Crisis que afecta profundamente a los países europeos, a los países nórdicos. ¿Qué factores inciden? En la línea de lo que les he estado comentando. Por una parte, ha habido por una parte una promoción en términos de un incentivo, pero también una reivindicación por parte de las mujeres de incorporarse al trabajo remunerado, ¿sí? Y de hecho, en nuestros países es muy difícil que las personas sobrevivan sin un trabajo remunerado, ¿no? Por lo tanto, las mujeres comienzan a incorporarse fuertemente al trabajo remunerado, lo que empieza a incidir, a gatillar esta crisis del cuidado, por los elementos que les acabo de comentar. Por otra parte, esta incorporación, más otros elementos que podemos, ¿no es cierto?, discutir, analizar, hay una postergación de la maternidad. Luego, se van gatillando, es como un efecto dominó, ¿no? Se va gatillando una disminución de la natalidad y de la fecundidad en los países, ¿sí? ¿Han visto ustedes, no sé, las pirámides demográficas, cómo se van transformando a lo largo de los años y empiezan, ¿no es cierto?, a revertirse? Antes había mucha población joven y poca población mayor y ahora va transformándose la estructura demográfica. Y en cuarto lugar, esto va trayendo como consecuencia además que van envejeciendo nuestros países. ¿Qué es el cuidado? Porque hasta ahora hemos hablado, ¿no es cierto?, del cuidado, pero sin definir qué es el cuidado, ¿sí? Y el cuidado tiene varias aproximaciones, ¿sí? Hace un momento hablábamos
varias colegas que hablaban del cuidado desde las disciplinas de la salud, no sé, desde la enfermería tiende a vincularse, que son profesiones que están relacionadas con el cuidado, ¿sí? Pero nosotros que nos situamos, o muchos de ustedes tal vez, en las ciencias políticas, ¿qué tiene que ver el cuidado con esto, no? Joan Tronto es una académica, ya es profesora de ciencias políticas, creo que es de la Universidad de Minnesota, ¿no? Sí, de la Universidad de Minnesota. Yo he hecho una búsqueda, no del todo fácil, de buscar académicos y académicas que trabajen los temas de género en nuestras disciplinas. Joan Tronto es una de ellas. Ella plantea, y ella trabaja en particular el tema de la ética del cuidado, ¿sí? De la ética del cuidado. Y ella plantea que el cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos, ojo, para mantener, continuar o reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible, ¿sí? Todas las actividades que realizamos en torno al cuidado nos permiten tener la vida, ¿no es cierto?, que queremos tener o lo mejor posible. Luego se trata más bien de elementos que nutren, entre comillas, a las personas, ¿sí? En términos de que le otorgan elementos tanto físicos como simbólicos imprescindibles para sobrevivir en una sociedad, según define, ¿no es cierto?, la UNIFEM en particular, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Que el cuidado ha sido invisible. El cuidado ha sido tratado hasta ahora como una externalidad del sistema económico, ¿sí? El sistema económico pareciera ser que sobrevive sin el cuidado, ¿ya? Pero es tratado más bien como una externalidad, ya sea positiva o sea negativa. Volviendo, ¿no es cierto?, a Nieves Rico, ella plantea fuertemente, y esta es la visión que CEPAL empieza a promover durante los últimos años, que el cuidado garantiza el bienestar en las personas. Y muchas veces plantea que el cuidado, los sistemas de cuidado formales o informales, estructurados o no estructurados, forman parte, muchas veces no reconocidas, de la arquitectura de los sistemas de protección social de los países. Si yo les pregunto, ¿cuál es la estructura de los sistemas de protección social? Muchas veces ustedes van a pensar en instituciones públicas que están a cargo de la protección social, legislaciones, ¿ya? Pero poco van a pensar en aquellos elementos del cuidado que se realizan dentro de nuestra vida familiar, comunitaria, personal, que contribuyen al bienestar. Luego, en una publicación más reciente, que acaba de lanzar el mes que pasó CEPAL, de Nieves Rico y Claudia Robles, ambas de la División de Género de CEPAL, ellas van un poco más allá, plantean que el cuidado es un bien público esencial para el funcionamiento de las sociedades, que por otra parte es un derecho fundamental y una necesidad que enfrentamos los seres humanos en distintos momentos de nuestra vida, ¿sí? Ninguno de nosotros sobrevivió sin cuidado, ni va a sobrevivir el resto de nuestra vida sin necesidad de cuidado, ¿sí? Por lo tanto, es una necesidad permanente y también un derecho, ¿sí?, de las personas de recibir el cuidado además de entregarlo. Para estas autoras, la concepción de lo público del cuidado, y ojo, aquí quiero poner el acento, muchas veces el cuidado ha estado puesto en lo privado. Por lo tanto, y aquí hay visiones ideológicas profundas que pueden decir que tiene que meter el Estado en nuestras formas de cuidar, ¿no es cierto?, en cómo resolvemos estos temas. La concepción de lo público en el cuidado implica reorientar en qué forma esta función social, entendiendo el cuidado como una función social, se ha planteado como una responsabilidad primaria de las familias y dentro de las familias de las mujeres, ¿sí? Luego, las preguntas que se hacen estas dos autoras, o de entre muchas que se hacen, es ¿quién debe asumir los costos de la reproducción social para que este mundo siga sobreviviendo, manteniéndose así como está? ¿Quién asume los costos de esta reproducción? ¿Los costos son individuales? ¿Los costos son personales? ¿Los costos son colectivos? ¿Los costos son sociales? Luego, ¿cómo se distribuye la carga de cuidado en las sociedades? ¿Todas las personas somos socializadas para cuidar? ¿Nos enseñan a sobrevivir desde pequeñitos? Nos enseñan a sobrevivir, pero de maneras tal vez diversas,
con énfasis en distintos roles a partir de los estereotipos de género que vamos recibiendo. ¿Sí? Adelante. Las autoras nos plantean que se requiere un nuevo pacto, así como plantean, se avanzan en indagar de que el cuidado es un bien público que requiere ser reconocido además como un derecho y como una necesidad a lo largo de la vida, plantean que se requiere un nuevo pacto que configure el rol explícito del Estado como garante de resguardar el derecho al cuidado. Y esto significa una transformación bastante profunda en lo que entendemos como público, ¿sí? Trascendiendo estas visiones de que lo público es lo estatal, ¿sí? Y cuáles son las necesidades que en este plano comienzan a cobrar sentido. ¿Sí? ¿Cuál es la situación en América Latina? Ya hay algunos datos que quiero compartir con ustedes, que es información vigente pública de la División de Asuntos de Género de CEPAL. ¿Ya? Por ejemplo, el trabajo de cuidado se realiza habitualmente en condiciones de desprotección, ¿sí? De desprotección y de desigualdad. Según los datos, y estos son datos de 18 países de América Latina, ya el 94% de quienes ejercen el trabajo de cuidado son mujeres que lo realizan de manera remunerada. ¿Sí? Esto es los servicios de cuidado por los cuales se recibe, ¿no es cierto?, alguna remuneración. El 24% de estas mujeres son pobres y el 63% no tiene afiliación a la seguridad social. El trabajo de cuidado muchas veces es un trabajo mucho más precario que otros trabajos. ¿Sí? El concepto tal vez de trabajo decente es poco aplicable a este ámbito del trabajo. Algunos datos para tener en cuenta. La tasa de participación económica de las personas, en este caso hacer la desagregación por hombres y mujeres, varía según la existencia o no de niños a cargo. ¿Sí? Por ejemplo, primera gráfica, los hogares que tienen niños o niñas menores de 6 años tienen las mujeres la más baja tasa de participación económica, ¿sí? Más baja tasa de participación en términos laborales, ¿sí? De un 54%. Y los varones de un 90% en las mismas condiciones del hogar, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que a medida que aumenta la edad de los niños del hogar, por ejemplo, hogares con niños o niñas mayores de 6 años, la participación de las mujeres aumenta y la participación de los hombres disminuye. ¿Sí? Luego, en hogares sin niños y niñas, tenemos que la participación de las mujeres aumenta un poco más y la participación de los hombres se mantiene. ¿Sí? Interesante también sería indagar qué pasa si hay personas mayores, si hay otro tipo de necesidades en los hogares. ¿Sí? Chile, por ejemplo, que es el país de donde yo vengo, que es muy famoso por muchas cosas y los ponen como ejemplos de muchas cosas, yo creo que todavía es el país que tiene más baja tasa de participación laboral de las mujeres. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿No? Más baja tasa. Nos ha costado mucho llegar al 50%. El promedio en América Latina de la tasa de participación laboral de las mujeres es el 50%. ¿Ustedes saben lo que es la tasa de participación laboral? ¿Sí? Más o menos. Es la cantidad de personas activas de 15 años o más que trabajan o buscan trabajo, cuántas de esas personas están en condiciones, ¿no es cierto?, de ejercer una actividad económica en términos activos. ¿Sí? Luego, Chile, el año 2005 yo participé de un estudio que hizo el Banco Mundial junto con el BID para hacer un diagnóstico de género del país. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? A estos países les llamaban, a estos dos organismos económicos, por cierto, les llamaba mucho la atención que Chile, siendo tan exitoso en términos económicos, tuviera tan baja tasa de participación laboral de las mujeres. ¿Sí? En el resto de América Latina, a mayor pobreza, más participación laboral de las mujeres, ¿no? Porque hay más necesidades de trabajar. También hay trabajo infantil, ¿no es cierto? Hay distintas formas de trabajo. En Chile ocurre una paradoja. La más alta tasa de participación laboral la tienen las mujeres de los quintiles más ricos. ¿Sí? Las mujeres más pobres son las que menos trabajan, menos participación tienen en la economía, en los términos de lo que representa esta tasa. ¿Cuál es lo que encontramos?
¿Ya? Ahora, ahí la hipótesis era muy economicista, porque imagínense el Banco Mundial y el BID estamos desaprovechando. De hecho, el libro que publicamos era como cómo potenciar, cómo desarrollar el potencial económico de Chile a través de la incorporación de las mujeres al trabajo. Esa era como la denominación. Luego lo que encontramos fue más bien a nivel cualitativo, en términos cuantitativos no hubo grandes hallazgos, se hicieron modelos econométricos sí, para determinar el impacto de un aumento de la tasa de participación laboral en otros indicadores económicos, y el impacto efectivamente es muy importante, pero en términos más subjetivos fueron las creencias, fueron las condiciones culturales y sociales los que inhibían la participación económica de las mujeres en Chile. Por ejemplo, no existían servicios de cuidado para las mujeres más pobres y existía fuertemente arraigado en las clases populares que los hijos no se pueden dejar con otras personas, porque el juicio sobre esa mujer es muy fuerte. Ser mala madre es peor que ser pobre, ¿sí? Por lo tanto, la participación laboral de las mujeres va a la baja. Por otra parte, los servicios de cuidado son tan costosos que el salario que podría obtener una mujer sin calificación era igual que el salario que iba a tener tal vez que pagar por un servicio de cuidado. Por lo tanto, la relación costo-beneficio, ni por lo simbólico ni por lo concreto, era favorable para las mujeres y sigue siendo desfavorable, ¿no es cierto?, para las mujeres pobres. ¿De quién es la responsabilidad del cuidado? Este dato es un poco antiguo, pero no encontré la versión más actualizada, que es del Latinobarómetro, que incorporó el año 2006 la pregunta: ¿quién es responsable de asegurar buenas condiciones de vida? Ahora no de los niños como era el anterior, sino con las personas mayores, ¿sí? El estudio del Latinobarómetro entrevistan algo así como hacen 20.000 encuestas en distintos países de América Latina, por lo tanto podemos ahí tener una buena muestra de nuestras creencias, al menos en este sentido. En azul, en opinión sobre quién es el responsable de asegurar buenas condiciones de vida para personas mayores. En azul, la familia predomina en todos los países de América Latina y el Caribe consultados. En segundo lugar, el Estado, ¿sí? En tercer lugar, el individuo. Y en cuarto lugar, no sabe, no responde. No sé si ven, pero aquí está Colombia, ¿no? Colombia y Chile andamos más o menos parecidos de que es una responsabilidad, el cuidado de los adultos mayores de la familia, ¿sí? En segundo lugar, del Estado, un poco más en Chile que en Colombia, y en Chile es mayor, que es una responsabilidad del individuo, ¿sí? Imagínense el adulto mayor que se tiene que cuidar solo, ¿no? Es como, cada uno debe cuidarse. Tiempo total de trabajo, y aquí tenemos datos con distintos periodos de medición, ¿ya? Este es el dato, aquí hay datos de distintos países, que lo que fue considerar el tiempo total de trabajo, considerando el tiempo que las personas destinamos al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado, ¿sí? Uno de los principales, ustedes dirán cómo se mide esto, ¿no? Uno de los principales, tal vez, aportes de la mirada de los estudios del cuidado y más bien de esta línea de la economía del cuidado es desarrollar instrumental adecuado para poder tener esta información. Al ser el cuidado una labor invisible, no estaba en ningún registro, ¿no? Por lo tanto, siempre con los temas de género partimos de una base muy básica, ¿no? Que es tener información. Luego se empiezan a desarrollar las encuestas de uso del tiempo que se empiezan a validar a nivel internacional con miras a incorporar esta información en las cuentas nacionales en la línea más economicista del cuidado, ¿sí? De la economía del cuidado. Las encuestas de uso del tiempo arrojan estos resultados. En este color, ¿no es cierto?, están las mujeres, en morado, en verde los hombres. El más oscuro del verde o del morado es el tiempo de trabajo que destinamos a lo no remunerado, ¿sí? Luego, en colores más claritos, al trabajo remunerado, y los puntitos rojos que ustedes ven es el trabajo total. Entonces tenemos que el tiempo total de trabajo para las mujeres respecto de los varones siempre
igual o superior, ¿sí? Entonces tenemos, si buscamos aquí Colombia, ¿no? Con datos del 2012, aquí no hay datos de Chile, porque este es un tema que Chile ha costado mucho instalar encuestas de uso del tiempo y validar, ¿no es cierto?, las mediciones y extenderlas. Ahora les muestro algunos datos, tenemos solo datos en la capital, en la región metropolitana. En Colombia tenemos que el tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado para el último periodo, que son promedios de horas semanales, para las mujeres son 32 horas semanales para el trabajo no remunerado y 20 horas semanales para el remunerado, sumando un total de 52 y 53. ¿Sí? Luego, para los hombres, 10 horas promedios semanales para el trabajo no remunerados y 44 para el trabajo remunerado. 44 en Chile es una jornada completa de 8 horas, ¿no es cierto?, a la semana. Tenemos que el tiempo de en este caso, en Colombia, tenemos, aquí se da una diferencia, ¿no? 53 para las mujeres, 54 para los hombres. En los otros países tenemos, o se iguala, por ejemplo, en el caso de Brasil, 43 y 43, en el caso de Argentina, 58 para las mujeres, 51 para los hombres. En el caso de Costa Rica, hay una diferencia bastante significativa entre 70 para las mujeres, 58 para los hombres. En Ecuador, 61 y 54. En Guatemala, 48-47, en México, 74-64, en Panamá, en Perú y en Uruguay, los valores que ustedes ven ahí. ¿Sí? ¿Qué nos empiezan a mostrar estos datos? Tal vez por primera vez, es que la carga de trabajo de las personas, al menos considerando una desagregación de género binario entre hombres y mujeres, ¿ya?, nos da una desigual distribución de la carga de trabajo. ¿Sí? En Chile yo les comentaba que ha costado instalar el uso en términos de las encuestas de uso del tiempo y se ha aprobado el instrumento a nivel regional, en la zona metropolitana. En Chile han habido, ¿no es cierto?, dos aproximaciones. Por una parte, incorporar esta dimensión en los instrumentos tradicionales ya de evaluación o de mediciones, por ejemplo, en la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que es el principal instrumento por el cual medimos pobreza, y que durante los últimos años incorpora no solo pobreza de ingresos, sino pobreza multidimensional, porque Chile era bien famoso porque tenía muy bajas tasas de pobreza de ingresos. La última medición, esto es un paréntesis, la última medición del 2015 indica que nuestro nivel de pobreza por ingreso es de 11,9% de ingreso. Incorporamos la medición multidimensional que incluye trabajo, incluye educación, incluye vivienda y un montón de variables, sube el doble. 20,9%, ¿sí? Entonces, esto fue muy importante para nuestro país, como que reelaborar los discursos de que la pobreza no existe, ¿sí? La pobreza de ingresos tal vez está muy a la baja, pero la pobreza en su multidimensionalidad todavía sigue siendo significativa, ¿ya? Luego, en esa encuesta se incluye la pregunta por las razones para no buscar trabajo, desagregando por sexo las respuestas, ¿sí? Luego, a nivel de país, la principal respuesta de las mujeres, que está con el color más oscuro y los hombres con el color más claro, para decir que no busca trabajo son los quehaceres del hogar, y en el caso de los hombres es que es estudiante, ¿sí? O que es jubilado, está retirado. Entonces ahí ya tenemos una primera, ¿no es cierto?, aproximación, una constatación de cuáles son las limitaciones del cuidado para el acceso al trabajo remunerado. Luego, esto es tomando datos del Instituto Nacional de Estadística de Chile, de la única encuesta del uso del tiempo que hemos aplicado, que solamente es en el Gran Santiago, la región metropolitana. Se calculan las tasas de participación y tiempo promedio diario destinados a actividades principales por grandes grupos, entre lunes y viernes, ya según sexo para hombres y mujeres, ¿sí? Y aquí en las encuestas del uso del tiempo son bien interesantes, porque ¿cuál es el periodo de referencia? La última semana. ¿Qué es lo que hizo usted durante la última semana? Y también hacen la diferencia entre qué es lo que hace usted de lunes a viernes con los fines de semana, ¿no? Porque no hacemos de lunes a viernes lo mismo que los fines de semana. Les puedo preguntar, ¿qué hacen ustedes el fin de semana? ¿Sí? O qué hacen la semana, y sustanciales diferencias en el uso de nuestro tiempo. Entonces, la participación de hombres y mujeres en el trabajo remunerado es las primeras barras que ustedes observan. Es mayor
para hombres y para mujeres. En las tareas del hogar es mayor para mujeres que para hombres. Volvemos a esta diferencia, ¿sí? Que ustedes pueden decir es reiterativa, es innecesaria, lo sabemos, pero hasta ahora no teníamos el dato que nos permitiera objetivarlo, ¿sí? Salir de la percepción subjetiva. Luego, cuidado de personas en el hogar. Aquí las tareas del hogar no incluyen el cuidado de las personas, solo el cuidado del hogar, del espacio. Mayoritariamente la tasa de participación para las mujeres es mayor que para los varones. En los estudios, la tasa de participación es similar. Y eso es decidor, ¿no es cierto?, de los niveles educacionales que adquiere la población en Chile y sobre todo la población de la región metropolitana. Si yo viera este indicador en las regiones, en las zonas rurales, estoy segura que sería distinto, ¿sí? En el campo en Chile existía mucho la creencia de que el que se educaba, ¿quién era? Si tenía un hijo y una hija, los hombres se educaban y la mujer se quedaba cuidando la casa, ¿no es cierto?, o los padres. Luego, la vida social también hay más o menos paridad ya en la tasa de participación. En el ocio y la recreación, las mujeres están levemente más bajo que los varones. En el uso de medios de comunicación masiva están completamente, ¿no es cierto?, equiparados, ya que este es un dato relevante que ha ido equiparándose durante los últimos años. Y en los desplazamientos, los varones tienen una tasa, o los hombres, de participación mayor que las mujeres, ¿sí? Toman más tiempo en desplazamientos. Uno de los aportes más que yo les puedo contar, ya, ¿qué hacemos con estos datos, no? Nos quedamos ahí con, bueno, interesante el uso del tiempo. Hay una estandarización que ayuda a su validez internacional, ¿ya? Entonces, en general, bueno, todas las encuestas del uso del tiempo, como todo instrumento, indican sus características, indican también, en el fondo, la estructura y las preguntas que tiene, ¿ya? Y hay validaciones internacionales, es un instrumento más o menos definido, ¿ya? Luego, ¿qué se hace con esto? ¿Ya? Y la línea de las economistas, de las feministas desde la economía, que han incorporado la dimensión del cuidado, desarrollan esta línea de estudios que se llama economía del cuidado, que es cómo incorporamos esto en nuestras cuentas nacionales, cómo lo valorizamos en aquellos aspectos económicos más fundamentales de nuestros países. Y ahí tienen un buen desafío, ¿no? Pero ustedes saben que los economistas todos lo pueden, ¿ya? Y por ahí van también, ¿ya? Entonces, al menos en Chile eso nos hacen creer que todos lo pueden, ¿no? Entonces, a partir de los resultados de las encuestas de uso del tiempo, ¿ya?, mediante diseños econométricos, han intentado realizar una valorización monetaria del tiempo que destinamos al cuidado en relación con los productos internos brutos de los países, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dimensionar. Todo el tiempo que dedicamos a cuidarnos, si yo lo vinculo con el tiempo que sería remunerada mi hora de trabajo, incluso una hora de trabajo no calificada, aquí no la ponderan por horas de trabajo de un profesional calificado con muchos años de estudio, sino que en general es por la hora de trabajo de un servicio de cuidado que en nuestros países tiende a ser una hora de trabajo bastante baja la remuneración, ¿no? Aún así, estos son los resultados. Ya esto es solamente una recopilación que hizo también CEPAL, que por ahí está abajo la fuente, pero no se ve por la proyección, de la Dirección de Estudios de Género, datos que presentaron en el año 2010. En Chile, solo la región metropolitana representa un 26% del PIB, ¿sí? Y aquí sí varía cómo se calcula. El instrumento, más o menos el instrumento estandarizado, pero lo ponderan por algún precio, el precio de la mano de obra, dependiendo de las características de los países y de los valores vigentes en cada país. En Chile se calcula a partir de la remuneración mensual media de dos categorías ocupacionales. Una es el trabajador no calificado y el trabajador de servicios personales y de protección, ¿sí? Se ponderan, ¿no es cierto?, esos dos valores. En Guatemala, el valor en el fondo cada uno está relacionado con entre un 26 y un 34%, dependiendo si se considera el costo de reemplazo estimado por el costo de una trabajadora doméstica o el costo de servicio que se calcula con datos posteriores. En Nicaragua, un 23%, en México un 23,7%, en Uruguay un 26,9% a un 32%, también dependiendo de cómo lo calculan, y en El Salvador un 32%.
En Colombia, no sé qué me dirán las colegas, hay solo un estudio, una referencia del año 98 que hizo, no sé si hay una posterior, que definió un 17% del PIB. ¿Hay alguna posterior? Sí, la que se hizo con la encuesta del 2013. ¿Y cuánto arrojó? Creo que 20.4, sí, era porque el 17 estaba bien bajita respecto del resto de Latinoamérica. Se hizo con la asesoría, entre otras, de Argentina, de varias personas, de Esquivel, Valeria Esquivel, y el TANE hizo la encuesta de tiempo libre en el 2013, del trabajo no remunerado, y con eso calcularon el valor en el Producto Interno Bruto. Y dio como 20%. Sí. Ahora, más allá, estos datos son, por cierto, estimaciones, ¿no? Pero es una buena aproximación a poder dimensionar cuál es el peso real que tienen estas labores en nuestros países y en particular en nuestras economías, ¿no? Si yo les digo es una actividad que pesa casi un cuarto del PIB, estamos hablando de que es una actividad muy importante y con una carga que probablemente está profundamente subsidiada por todas las personas, ¿no? Y por las mujeres en particular, ¿no? Pero en general son categorías ocupacionales de personas o de mano de obra bajo calificada o relacionadas con, en este caso, el salario especialista tiene que ver con el trabajador de servicios personales o de protección, si es que existe la categoría específica de personas que cuidan en términos salariales. Ya esa es la diferencia. En ningún caso son categorías salariales de personas, de profesionales o con altos niveles de educación. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, no sé, ayer yo recuerdo, pero esto ya es como un chiste, ¿no? Que muchos profesores en mi universidad me dicen, mi hora de trabajo es muy cara para dedicarme a llenar este formulario de no sé qué, ¿sí? Entonces uno puede decir, la hora de trabajo de una persona está relacionada con su formación, ¿sí? Con su formación, en términos si la vemos en la hora de trabajo de su formación y su remuneración en lo público, ¿no? Pero también podríamos decir que el cuidado tiene un valor en sí mismo, independiente si lo hace un doctor o una doctora o lo hace una persona sin formación, ¿ya? Luego ahí está la discusión, ¿ya? Por eso se equipara por el salario más bajo. Ahora, si incorporáramos otros criterios, el porcentaje del PIB sería mucho más alto, ¿sí? Esto es lo mínimo que tenemos y eso para mí es lo sorprendente, ¿no? Y es el aporte tal vez de estos datos. Luego, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se traduce esto en política pública, en estrategias de intervención desde el Estado? Porque es ahí al menos el tema que yo quiero destacar. ¿Y cómo se incorporan, ¿no es cierto?, el concepto de políticas de cuidado, integrando tanto un enfoque de género como un enfoque de derechos? Entonces, solo para contextualizarlos, de hecho está muy en boga los objetivos de desarrollo sostenible ahora, ¿ya? Y uno tal vez, yo diría de los avances que tenemos es que por primera vez tenemos una meta que explicita el reconocimiento del cuidado, a diferencia de otros instrumentos de planificación del desarrollo a nivel regional, ¿sí? La meta 54 establece este enunciado: reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país, ¿sí? Se espera que los países, bueno, hay un montón de indicadores y de metas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, pero se espera que los países a nivel regional, a nivel mundial, ¿no es cierto?, es un instrumento, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, avancen en esta dirección. Entonces ahí tenemos un referente en términos a comenzar a explicitar el tema. ¿Cuáles son los componentes del cuidado? ¿Sí? Porque podemos decir muy bien, toma tanto tiempo, tiene tanta carga en nuestros productos internos brutos, pero ¿qué significa en la práctica para un Estado, para un gobierno, para las personas, proveer, ¿no es cierto?, el cuidado tanto para sí mismas como para otros? Laura Pautasi es una, si no me equivoco, es uruguaya, ¿no? Que ha escrito sobre el tema, plantea que hay tres componentes del cuidado, que necesitamos contar con tiempo para cuidar, ¿no? Tiempo para cuidar
a los hijos, a los enfermos, a los adultos mayores, ¿sí? Necesitamos recursos o dinero para cuidar, ¿sí? Necesitamos servicios de cuidado, ¿sí? Sonia Montaño, que es la anterior directora de Asuntos de Género de CEPAL, que es boliviana, ¿ya?, plantea, por su parte, sus componentes del cuidado, que es la prestación de servicios, los incentivos económicos y el fortalecimiento de los derechos. ¿En qué medida las políticas de cuidado transforman o refuerzan ciertos roles o estereotipos de género, ¿no? Primero, políticas de cuidado. Esta es una infografía disponible en CEPAL también, ¿ya? 20 países en América Latina y en Caribe tienen licencias por maternidad. 14 tienen licencias de paternidad, ¿sí? Y 8 tienen licencias por adopción. Luego bajamos a 4 que tienen licencias parentales y tenemos 3, no se ve muy bien, pero en el fondo es para el cuidado de un hijo o hija con alguna discapacidad, y el 4 para el cuidado de algún familiar con una enfermedad grave o terminal, ¿sí? En muchos países ocurre la situación de que si un familiar de usted se enferma gravemente o está a punto de morir, nadie tiene derecho a tomar una licencia para cuidarlo, ¿sí? Yo les pregunto, ¿es eso justo para la persona ya que está en una situación o para su entorno? Sin embargo, es un derecho no reconocido ni para el sujeto que requiere cuidado, ni para el entorno que puede proveerle el cuidado, ¿sí? También uno puede pensar, ¿es justo que una persona que está a punto de morir sea cuidado por un extraño? Puede decir, bueno, páguele un cuidador para que lo acompañe, ¿sí? ¿Es justo que una persona cuando muera en un sanatorio, ¿sí? Porque nadie pudo obtener un permiso para poder cuidarlo? Entonces son algunas preguntas que nos van planteando, ¿no es cierto?, estos datos o los estudios del cuidado tienen distintas metas y aproximaciones. ¿Qué programas y servicios de cuidado existen? Por una parte, la mayoría de los servicios de cuidado en la región están orientados al cuidado infantil y al cuidado de adultos mayores con algún nivel de dependencia, ¿sí? Por otra parte, tenemos programas de capacitación para cuidadores, ¿sí? Ayudar en la formación de las personas que van a cuidar, ¿ya? Por otra parte, transferencias monetarias para el cuidado, 8 países, los programas de capacitación para cuidadores lo tienen 10 países, ¿ya? El apoyo domiciliario, 8 países, ¿ya? Y para personas con discapacidad y dependencia, 6 países, ¿sí? Luego, el año 2011 hicimos un estudio, revisamos un estudio, intentamos hacer un estado del arte de las políticas de cuidado, haciendo una selección de algunos países tanto en Europa como en América Latina, ¿sí? Y lo hicimos en el marco de un organismo privado en Chile que se llama Comunidad Mujer. Revisamos algunos casos en Europa, que hay casos bastante paradigmáticos, por ejemplo el caso de Suecia, el caso de Francia, ¿ya? Y encontramos, y aquí solo en honor al tiempo, la síntesis de todo lo que revisamos, ¿ya? Pero encontramos que en los países europeos se entienden las políticas públicas de cuidado como políticas de segunda generación, ¿sí? Una vez resueltos tal vez ciertos problemas sociales y económicos más básicos, se avanza en políticas que buscan el desarrollo del bienestar, ¿ya? Que serían estas políticas conceptualizadas como segunda generación. A mayor desarrollo y bienestar implica un mayor desarrollo de políticas de cuidado con focos graduales entre preescolares, escolares y adultos mayores. Los énfasis de las políticas, ¿no es cierto?, de cuidado dan cuenta, y aquí es bien interesante, o tal vez, ¿no es cierto?, acá en la universidad las colegas lo han desarrollado, que tiene que ver cómo la relación entre el Estado, el mercado y las familias nos da cuenta de modelos ideológicos, de modelos de Estado, de situaciones mucho más profundas a una mera política pública. Aquí está en juego las relaciones estratégicas y cómo entendemos la vinculación del Estado con los otros actores públicos, privados, como los queramos denominar. Entonces, nos llamó la atención el caso de Suecia porque está puesto el énfasis en los derechos del individuo. Más allá de ser una sociedad individualista, el énfasis está puesto en el derecho del niño o la niña de recibir cuidado.
El derecho del padre o la madre de cuidar de su hijo. El derecho del trabajador y la trabajadora de mantener su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si se fijan, en Chile pasa que el derecho a cuidado está muy puesto en el trabajador, en la trabajadora en particular. No en el niño o niña que necesita ser cuidado, sino más bien en este padre o en particular la madre que está a su cargo. En Francia, por su parte, el énfasis no estaba puesto solo en el individuo, sino más bien en las familias, ¿sí? El objeto de la política eran las familias, no los individuos. Ahora, considerando distintos tipos de familias, ¿sí? Ahí podemos entrar en esa discusión. Se observaba en el caso de los países europeos, revisamos tres, no recuerdo el tercero, las altas tasas de participación en términos económicos de hombres y mujeres y menores tasas de natalidad, que era parte de su caracterización demográfica. En Latinoamérica, ¿qué fue lo que observamos? Ya observamos profundas diferencias entre las políticas, como evidente, ¿no? Pero bueno, lo que nos ayudan los estudios y las investigaciones a constatar, a tener constataciones y argumentos algo más objetivos. Que los niveles de desarrollo de los países inciden en las políticas de cuidado que tienen. Por ejemplo, en Latinoamérica el énfasis, bueno, la pobreza y las urgencias sociales marcan el contexto, ¿sí? Los recursos públicos, la prioridad de la agenda pública está muy orientada a las urgencias sociales y a los contextos de pobreza que existen en todos de nuestros países latinoamericanos. Luego el énfasis está en los preescolares, en el primer nivel de las políticas de cuidado o en la primera infancia, ¿sí? Ustedes tienen un programa que es desde 0 hasta siempre, ¿sí? Es muy bonito el nombre. En Chile se denomina Chile Crece Contigo, ¿sí? Que es uno de los programas tal vez más paradigmáticos del gobierno, ¿no es cierto?, el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero está enfocado en la primera infancia, ¿ya? Que es similar al desde 0 hasta siempre, ¿ya? El énfasis de las políticas de cuidado en Latinoamérica, revisamos, no sé, el caso de México, revisamos el caso de Uruguay, revisamos también el caso de Chile, está puesto en la pobreza, en ofrecer alternativas de cuidado para los sectores más pobres. Hay alguna incorporación del género en los lineamientos estratégicos, pero muy poco visible en los planes y medidas concretas, como que los planes tienen algo de género, pero en la práctica no se observa algo concreto que demuestre que esto ha sido incorporado, más bien como un enunciado, ¿ya? Luego, se ha avanzado en muchos países en la certificación de instituciones públicas y privadas que favorecen la conciliación. Y en América Latina se instala mucho esta idea de que hay que conciliar, ¿sí?, la vida familiar con la vida laboral. Hay una fuerte disminución en América Latina de las tasas de natalidad y una persistencia de bajas tasas de participación laboral de las mujeres, ¿sí? Entonces tenemos un contexto distinto. ¿Qué ocurre cuando integramos a esta política, ¿no es cierto?, del cuidado, el enfoque de género y el enfoque de derechos, ¿sí? Porque los estudios de género han sido fuertemente promovidos o cercanos a los estudios, ¿no es cierto?, de género. Estudios del cuidado, estudios de género son en el fondo una misma línea de desarrollo. Estudios del cuidado en particular, una sublínea de desarrollo. Pero, ¿cuál es la vinculación? ¿Por qué llegamos a ello? ¿Ya? ¿Y a dónde queremos tratar de poner la voz de alerta? Dado que han sido las mujeres las que han estado principalmente vinculadas al cuidado en la sociedad, las políticas públicas de cuidado que se han desarrollado en esta materia han estado vinculadas casi única y exclusivamente a las mujeres, ¿sí? Políticas de cuidado. ¿Quiénes son las beneficiarias? Mujeres, ¿sí? Lo que por una parte, ¿no es cierto?, encontramos un montón de argumentos a favor de ello y también encontramos argumentos en contra. Con esto, las políticas de cuidado corren el serio riesgo de profundizar la división sexual del trabajo, ¿sí? Esa es una de las críticas en contra de esta incorporación de las políticas de cuidado orientándolas solo hacia las mujeres, ¿sí? Pero por otra parte, desde la ventana, ¿no es cierto?, desde la vereda positiva, ¿ya?, las que los defensores de las políticas de género plantean
que es un espacio privilegiado para transformar los roles de género. Hay una autora, que es Carol Pateman, que el año 85, hace varios años ya, plantea este dilema y que probablemente es un dilema que acompaña a toda la línea del feminismo liberal o a su crítico, a la crítica feminista del liberalismo también, ¿ya? El dilema de Wollstonecraft. ¿Ustedes saben quién es Mary Wollstonecraft? ¿Sí? Mary Wollstonecraft es inglesa, ¿no? ¿Sí? Inglesa. Ella son de esos íconos que la historia se ha encargado de olvidar, pero que siempre en algún momento las vamos a rescatar. El año 1700 algo, no me acuerdo de exactamente el año, escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿ya? Y Mary Wollstonecraft es una, creo que filósofa, ¿no? Feminista del siglo XVIII, cuyos cuestionamientos, a veces lamentables, están plenamente vigentes en nuestra época, ¿no? Muchos de ellos. Ahora, Carol Pateman, inspirada en la obra de Mary Wollstonecraft, el año 85 plantea un dilema. Y dice, hay un dilema entre la lucha por la igualdad y la lucha por la diferencia, ¿sí? Desde el feminismo se plantean distintas líneas y tal vez un punto de quiebre de las distintas corrientes feministas tiene que ver con abogar o por la diferencia o por la igualdad, ¿sí? Luego, el dilema de Pateman plantea que las políticas y las políticas públicas, y en este sentido las políticas de cuidado, cualquier política, enfatizando la igualdad, que favorecen la participación de las mujeres en el mercado del trabajo o en cualquier ámbito conceptualizado como público, en condiciones idealmente iguales que los hombres, van también en detrimento de las actividades respecto a la familia, ¿sí? Esta idea, ¿no es cierto?, de igualdad, muchas veces es igualar a la mujer a una posición patriarcal, masculina, que muchas veces no es compatible con la familia o concepciones más tradicionales, ¿no es cierto?, respecto a lo femenino. Luego, que se incentive la inserción profesional de las mujeres en detrimento de sus derechos productivos, fundamentalmente lo orientan hacia el ejercicio voluntario, entre comillas, de la maternidad. Tercero, que se proteja la permanencia de la mujer en el plano doméstico subvalorado, ¿sí? 3 repercusiones de este dilema. Una autora chilena, que el libro también es de septiembre de este año, que es Alejandra Castillo, de otra universidad, no es la mía, pero yo me encontré con su texto y la quiero traer hoy a colación, porque ella dice que a pesar de todo eso, a pesar del dilema que plantea Pateman, con el cual podemos estar profundamente de acuerdo, pero a pesar de eso, las mujeres igual se incorporaron a lo público, igual se incorporaron a lo político, ¿sí? Igual estoy aquí yo parada y están las profesoras y hay muchas mujeres en esta sala, estamos en una universidad que surge la universidad sin las mujeres y hay hombres interesados en el tema también, ¿sí? Entonces, algo ha pasado, algo ha cambiado durante las últimas décadas, ¿sí? Y ella plantea que el dilema puede ser que ya no sea tan vigente, ¿sí? Entonces, Alejandra Castillo plantea frente al dilema de Pateman que hay 2 posibles respuestas, ¿sí? Primero, que en realidad, la realidad de las sociedades contemporáneas ha cambiado radicalmente, ¿sí? Al dilema o al momento del dilema de Pateman, que fue en el año 85, son 20 años ya de esta definición. Por otra parte, y esta es la visión, ¿no es cierto?, de la autora, que, bueno, lo primero es que ha cambiado radicalmente, haciendo de la inclusión de las mujeres una realidad efectiva. Las mujeres han sido incluidas, ¿ya? Por otra parte, plantea, y aquí hay un argumento tal vez que puede tener cierto grado de controversia, pero es un argumento interesante, que las mujeres al involucrarse en la política lo hacen de un modo diferente, ¿sí? Lo hacen de un modo diferente y esa diferencia es lo que podría revitalizar nuestra tan dañada política. No sé, al menos en Chile la política está muy a maltraer, ¿ya? Luego, plantea aquí también, ¿o no? Sí, está como herida, no sé, si uno personificara la política está así como media rasgada, herida de guerra y todo. Entonces, una política de la diferencia para Alejandra Castillo es una política del cuidado, ¿sí? Plantea que la problemática del cuidado
y quién ejerce el cuidado, porque no siempre el cuidado lo ejercemos para nosotros mismos. De hecho, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos se cuidan a sí mismos? ¿Cuántos se cuidan? ¿Y qué es cuidarse a sí mismo? ¿Qué es cuidarse? Las mujeres a veces en Chile dicen, no, me estoy cuidando, y estar cuidándose es que uno no está comiendo tanto. ¿Sí? Uno ofrece algo, no, me estoy cuidando. Yo me pregunto, ¿es eso cuidarse? ¿Sí? ¿Estoy comiendo realmente lo que me nutre, lo que me alimenta? ¿No? ¿Estoy durmiendo las horas que necesito? ¿Estoy teniendo el suficiente tiempo para la recreación, para mi vida afectiva, para estar con la gente que quiero? ¿Sí? Entonces, la problemática del cuidado y quién lo ejerce, para sí o para otro, porque esto yo encuentro que es lo bonito del cuidado, que es en el fondo su multidimensionalidad. Yo me puedo cuidar a mí, pero puedo cuidar a otro y también puedo recibir el cuidado del otro, ¿sí? No estamos entre sujetos y activos y sujetos pasivos del cuidado, pero siempre nos beneficiamos, ¿sí? Entonces plantea que remite a un ejercicio de derechos, ¿sí? No es más ni menos que un ejercicio de derechos. El cuidado nos remite a qué derechos, y solamente Laura Pautasi resume algunos y podríamos encontrar varios más. El derecho de las mujeres al trabajo remunerado. Es un derecho, de hecho los derechos fundamentales de los seres humanos, bueno, ahí hay otra historia bonita entre paréntesis, que habrán escuchado hablar de Olympia de Guch, Olam de Guch, ¿sí? Que hizo la contrapartida feminista de los derechos del hombre y el ciudadano, y ahí hizo los derechos de la mujer y la ciudadana. Bueno, están los derechos de las mujeres al trabajo remunerados, los derechos también de las mujeres a la maternidad, ¿sí? Entendiendo en esta línea, porque la sociedad, nuestras culturas han instalado el deber de la maternidad, ¿no? Muy poco se ha instalado el derecho a la maternidad, ¿sí? Como un derecho que yo puedo ejercer o no puedo ejercer, estoy en el derecho, ¿no es cierto?, de ello. Luego, también nos remite a la valorización social de las labores del cuidado, el derecho de los hombres a la familia y al cuidado, y el derecho de todas las personas a la triple dimensión del cuidado, que es a cuidar, a ser cuidados y a cuidarse, ¿sí? Entonces, dos láminas para terminar. Primero, lo que yo pensé como cuidado con el cuidado. Es como, no sé si ustedes, yo he pensado, ¿cuándo usamos la palabra cuidado? La palabra cuidado la usamos como sinónimo de advertencia, ¿no? Lo usan acá como advertencia, como cuidado, tenga cuidado. Pero también cuidado es algo así como, esto es muy frágil, lo voy a cuidar, ¿no? Pero entonces es el límite y es también lo contrario al límite, ¿no? Como un espacio muy, muy sutil que yo voy a cuidar. Entonces hay una dimensión interesante del cuidado. Cuidado con el cuidado, pero esto es el cuidado del límite. ¿Por qué? Cuidado para transformar los roles de género en lugar de reproducirlos y perpetuar discriminaciones, ¿sí? Muchas veces, y acá voy a tener que hacer un juicio más ideológico, los sectores conservadores tienden a definir políticas para la familia de índole muy conservadora que lo que hacen es reproducir roles y estereotipos que discriminan, ¿sí? Entonces, a veces, bajo el alero del cuidado, podemos estar generando no solo ninguna transformación, sino ayudando a perpetuar ciertas desigualdades, exclusiones, discriminaciones. Segundo, que el cuidado es para todos. No es solo para las familias biparentales, heterosexuales, tradicionales. El cuidado es para todos los seres humanos y todos los tipos de familias. Familias de monoparentales, de mujeres y hombres solos a cargo de sus hijos, parejas homoparentales, una persona sola, uno puede decir, bueno, yo soy una familia, ¿sí? Yo y mi gato y mi perro, soy una familia, ¿sí? ¿Qué es lo que entendemos por familia? Y esa es una discusión muy interesante, ¿no? Porque la familia refleja nuestras concepciones culturales, tradicionales. Integrar todos los tipos de familia, como les digo, también sin estereotipos individuales y sin estereotipos colectivos, ¿sí? A mí me llama, mis estudiantes en Chile siempre se ríen mucho de mí porque me dicen que aquí ha funcionado lo del Pokémon Go, ¿sí? Bueno, allá en Chile también.
Entonces, los estudiantes me ven. Entonces dicen que yo, en vez de cazar Pokémones, yo cazo cosas de género. Porque ando sacando fotos y viendo todo, entonces usted anda cazando cosas de género. Bueno, en cazar cosas de género, siempre de vez en cuando me doy vuelta por una juguetería para sacar fotos y después mostrarle a los estudiantes lo que significa un estereotipo, la socialización de género, etc. Allá hay una tienda, no sé si existe acá, que se llama Casa Ideas. ¿No? ¿Sí existe? ¿No? Pero la trajeron de Chile lo pueden, a veces las tiendas de Chile se vienen para acá, Colombia. Palavera, bueno, no. Pero se llama ya Casa Ideas. Casa Ideas es bien bonito. Ya. Casa Ideas vende juguetes de niños. Y uno de los juguetes que más recientemente ha sacado, no sé, los últimos 2 años, es la familia. ¿Sí? Entonces, hay una familia. ¿Cómo creen que es la familia de juguete? No, perro no, mamá, papá, hijo. ¿Sí? También hay una, ¿cómo se dice? Le llamamos bomba de benzina, gasolinera. ¿Cómo se llama acá? ¿Igual? Bomba de benzina. Que sacó los ratoncitos, la familia de los ratoncitos. ¿Y cómo es la familia de los ratoncitos? Mamá ratona, papá ratón, hijo ratona, hijo ratón, hija ratona y los abuelos ratones y ratones. Entonces, tenemos familias estereotipadas, ¿no? Estereotipadas y binarias, papá, mamá, hijo e hija. Tampoco ni siquiera es que habían 2 hijas o 2 hijos, ¿ya? Ni siquiera le estamos pidiendo una familia homoparental, ¿no? Entonces, tenemos una alta carga de estereotipos, ¿ya? Tercero, atender a las necesidades de cuidado según el ciclo vital, ¿ya? Y esto es bien importante. El cuidado no puede ser estandarizado según un montón de variables que inciden en nuestra constitución como seres humanos, ¿no? Luego, también debe atender a las transformaciones demográficas, cómo han ido cambiando nuestros países, cómo ha ido cambiando nuestra demografía, y a las culturas de cada país, ¿sí? Muchas veces tendemos a estandarizar. Ahora que estábamos hablando del Transmilenio, que yo les decía que era fantástico porque yo encontraba que funcionaba mucho mejor que el Transantiago, y hablábamos por ahí de la estandarización de los buses, ¿sí? O los chicos comentaban de cómo se ha ido perdiendo la cultura del bus, ¿no? Luego tenemos, estoy segura, que el bus del Transmilenio es muy similar al del Transantiago. Nuestras culturas no son iguales, pero los buses los hacen, no sé. ¿A dónde los hacen? ¿Sí? Mercedes-Benz. Entonces, tenemos los mismos buses, según los hace Volvo, BMW o Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El cuidado no se puede estandarizar. El cuidado no necesariamente podemos adoptar modelos de cuidado extranjeros, ¿no? Tenemos que, las dinámicas de cuidado, no sé, en Chile, si a uno le duele el estómago, ¿qué le da? ¿Qué le dan? En Chile le dan una agüita de, ¿cómo se dice? De ruda. Allá le dan de ruda. ¿Aquí hay ruda o no? Sí, claro. Que es muy mala. Bueno, agüita de ruda para acá, hierbabuena. Sí, o agüita de panela, ¿no? También, ¿sí? Entonces, hay dinámicas sociales. ¿Qué pasó? ¿Era la gripe? Ah, es para la gripe el agua de panela. Ya, muy bien. Entonces, hay dinámicas culturales asociadas con el cuidado. Si la cultura popular está llena de formas de cuidar, ¿no? Y de formas no solamente de cuidar a las personas, de cuidar a las comunidades, de cuidar el entorno, ¿sí? Entonces tiene un fuerte componente cultural. Cuarto, esto necesariamente, y esta es la 4ª advertencia de cuidado con el cuidado, es la valoración social, económica y política del cuidado en nuestras sociedades. Muchas veces porque esas labores son subvaloradas, porque uno, no sé, es mucho más valorada si sale afuera, se obtiene un grado, un doctorado, un gran trabajo, pero pocas mujeres son valoradas por realizar actividades de cuidado. Y el problema no es de las mujeres, el problema es de la sociedad, que no valora estas actividades, ¿sí?
Yo en Chile he hecho mucha capacitación con funcionarios públicos de todos los sectores, entonces no les puedo decir la cantidad de cosas que me han dicho cada vez que yo les cuento una cosa. Entonces yo siempre les pongo, no sé, un ejemplo de una mujer que estudia, no sé, estudia en la universidad, estudia una maestría, estudia un doctorado, después se casa, tiene hijos y se dedica al cuidado de los hijos. Y ellos que me dicen, ¡ay, pero cómo se perdió! ¿Tantos años para qué? ¿Qué es lo que nos da cuenta de eso? Que tener hijos y cuidar es mucho menos importante que toda la trayectoria académica y profesional que una mujer puede tener. No quiero decir que una valga más que la otra, pero mi cuestionamiento es por qué valen tan distinto, ¿sí? Si probablemente su título profesional académico va a morir con usted, vamos a dejar legados en nuestros escritos y no, pero no sé, la familia y los hijos tienen algún valor o no de trascendencia. ¿Es tan trascendente la familia como el conocimiento que podemos generar o las labores que podemos desarrollar? Son cuestionamientos que es interesante que nos planteemos, pero que nos invitan a valorar, no solo socialmente. En Chile, por ejemplo, existe, pero sí es muy importante lo que hace una madre, es muy importante. Hay una valoración como simbólica, afectiva, pero en la práctica, usted le pregunta a una mujer que es ama de casa si trabaja o no, y la respuesta es no, yo estoy solo en la casa. Bueno, ¿y no tiene mucho trabajo? Sí, pero no es un trabajo, ni que se autorreconozca o que reconozcan otros. Reflexiones finales, para cerrar y abrir la discusión, ¿sí? Para lo que puedan comentar o podamos discutir. Primero, reafirmando algunas ideas que han sido puestas por esta línea de los estudios, ¿no es cierto?, del cuidado, es que la necesidad del cuidado es inseparable del ser humano. Y esto trasciende sus condiciones particulares, trasciende distinciones de género, trasciende distinciones de raza, de etnia, distinciones económicas, distinciones culturales, distinciones territoriales. Todos los seres humanos requieren cuidado, ¿sí? Que el que diga que no lo necesita, de verdad, no es cierto. Nadie sobrevive sin cuidado, ¿sí? El que crea que es autosuficiente, no. Tuvo que ser cuidado muchos años para que se pudiera poner de pie y pudiera pronunciar una palabra, ¿sí? Luego, yo les pregunto siempre a mis estudiantes, además de todos los años que nos demoramos en ponernos de pie y hablar, ¿cuántos años demora que tengan autonomía económica? ¿Sí? Entonces, y todavía muchos grandes llegan a la casa preguntándole a la mamá, bueno, ¿y qué hay de comida hoy día? Y que no sé, ¿sí? Segundo, el cuidado, desde este punto de vista, debe instalarse como un elemento esencial y transversal de la vida humana y no solo de la vida de los humanos, de la vida sobre el planeta. La crisis ambiental, y aquí tal vez escribo una corriente más ecofeminista, pero bueno, es así. La crisis ambiental se debe mucho al poco cuidado que hemos tenido con nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces el cuidado no solamente tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro entorno familiar, sino más bien con nuestro entorno completo, ¿sí? He visto ahí, no sé, en la Nacional, veía, todos cuidamos nuestro campus, ¿sí? Hay un concepto siempre de cuidar el entorno, ¿ya? Pero no de manera esencial y transversal. Tercero, que este es un buen punto del cual podemos discutir o indagar, que los estudios del cuidado nos plantean necesariamente una visión integral de la vida que nos lleve a superar esta separación excluyente de las esferas públicas y la esfera privada, ¿sí? De que uno está completamente separado de lo otro, ¿ya? Y en último lugar, pero tal vez lo más importante, es que los derechos civiles, los derechos políticos, la economía, el desarrollo de los países, de nuestros pueblos, de nosotros como individuos, se sustentan sobre la base del cuidado. No sé si ustedes estudiaron ahí esa clásica pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba en la base de Maslow? ¿Cuáles eran las necesidades de la base? Necesidades básicas que son solamente satisfechas por medio del cuidado. Sin cuidado, yo les voy a preguntar, no sé, les puedo preguntar, ¿son capaces de estudiar y entender algún texto si no han comido? Está difícil, ¿no? Si no han dormido, algunos alumnos dicen, profe, un día y me estudio todo. Digo, no, eso no es lo mismo que estudiar todo
en 10 días parcializado. La capacidad de absorción, no solamente, ¿no es cierto?, del conocimiento, de reflexión, de integración, pasa por cuánto integramos el cuidado en nuestra forma de organizar el tiempo y de estudiar, ¿no? ¿Cuántos pueden acceder a estas necesidades de Maslow de la trascendencia teniendo un problema con la pareja, con la familia? ¿No? Eso no permite trascender, ¿no? Entonces estamos hablando de una dimensión que sostiene otras dimensiones, ¿sí? Bueno, esa es la reflexión de hoy. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, reflexiones críticas, todas son bienvenidas. Sí, para que... Te felicito, me gustó mucho tu exposición, realmente generas una conciencia muy importante para entender que el cuidado tiene que ver fundamentalmente con algo político. Tenía unas anotaciones, así como que me parecen desde la perspectiva de Colombia. Cuando tú separas, o yo entendí que separabas las políticas de familia de las políticas del cuidado, realmente en Colombia estamos haciendo precisamente lo contrario, tratar de integrar políticas de familia teniendo en cuenta primero la perspectiva de género del cuidado y segundo poniendo casi como objetivo la democratización de las relaciones familiares, conscientes de que hay que también en la familia cambiar esa división sexual del trabajo. Entonces ya hay muchas ciudades, sobre todo, que tienen esas políticas de familia también muy fundamentadas en la CEPAL. Porque yo lo que veo es que la CEPAL en una época hablaba de políticas de familia y luego dejó de hablar de políticas de familia y puso a hablar del cuidado. Pero hay cosas que también son interesantes desde políticas de familia. El concepto de familia tiene también bastantes acepciones. Por ejemplo, aquí está aumentando mucho el hogar unipersonal y todas las personas con hogar unipersonal son familia. Tienen familia, no son familia, tienen familia. Entonces, también como mirar un poquito eso del tema de políticas de familia. Y me parece interesante pues señalar también que no sé, que tú me contaras si sabes qué pasó con el Sistema Nacional de Cuidado de Uruguay, porque es el ejemplo latinoamericano de política del cuidado que todos en este momento, que es como una esperanza, donde realmente hay una visión de género y al mismo tiempo una visión de atender los grupos fundamentales para el cuidado. Bien, muchas gracias. Efectivamente hay una aproximación inversa, ¿ya? Es una interpretación, pero en el cono sur, ¿ya? Las políticas de familia, y aquí tienen que ver los contextos históricos y políticos, ¿ya? Las dictaduras en el sur instalaron muchas políticas de familia con una visión muy conservadora, ¿ya? Por ejemplo, en Chile existía SEMA Chile, que era una institución que dependía de la primera dama, que era la esposa de Augusto Pinochet, el dictador, y era el centro de madres, ¿sí? Y que se instaló a nivel nacional. Esta es una interpretación mía, pero yo creo Chile, Argentina, bueno, y muchas de las que están en CEPAL son de Argentina, ¿ya? Intentan desprenderse de las políticas de familia, producto de que están muy orientadas desde un sector muy conservador, ¿sí? Yo creo que pasa lo mismo con los estudios de género. Pareciera ser que políticas del cuidado legitima más la discusión a nivel interno que a seguir hablando de políticas de familia, ¿ya? Yo creo que tiene que ver más con eso que con otra cosa, pero efectivamente, por ejemplo, allá poco se ha hecho esto de transformar la visión de la familia, incorporar, ¿no es cierto?, nuevas visiones, nuevos roles, que efectivamente es hacia donde debiéramos transitar más que ir disfrazadamente abordando lo mismo, pero con otra denominación. Y respecto de Uruguay en particular, desconozco la realidad efectiva. Ahora, para nosotros Uruguay es punto de referencia, ¿ya? Porque está muy cerca y porque efectivamente tiene grandes avances en distintos tipos de política. Ahora, la ventaja de ellos es que son muy poquitos, ¿sí? Entonces, es muy chiquito, un país de esa dimensión. Es muy fácil implementar una política, ¿no es cierto?, con límites territoriales tan acotados, con tanta heterogeneidad cultural y con tanta población, ¿no es cierto?, o sea, más bien una población bastante acotada, ¿sí? Eso.
Felipe. Yo tengo una pregunta muy desde la perspectiva de la política social y la política pública. Tiene que ver un poco con cuál sería la diferenciación que se podría establecer entre el concepto de cuidado y el de necesidad básica. Sí, digamos, en política social se habla mucho de las necesidades básicas, tú hablabas a veces de la alimentación, hablabas de la salud, etc. Pero ¿qué es lo específico que tiene el concepto de cuidado en relación con esos conceptos? A ver, es una muy buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta, Felipe. ¿Qué es lo que te puedo responder? Más bien como desde mi interpretación, mi aproximación, ¿ya? El cuidado, ¿ya? A mi juicio, va un poco más allá de la mera necesidad de sobrevivencia, ¿sí? La necesidad básica está muy puesta en sobrevivir, ¿ya? El cuidado, ¿cuál es el punto, tal vez el límite? Es que el cuidado no solamente significa que sobrevivamos, sino que sobrevivamos bien, que tengamos una vida tan buena como necesitamos. Entonces podemos pensar, poblaciones, grupos, sectores económicos que tienen las necesidades básicas cubiertas, significa que tienen resueltas sus necesidades de cuidado, ¿ya? Y ahí podemos encontrar diferencias. Tener satisfechas necesidades básicas no necesariamente significa que las necesidades de cuidado están bien provistas, ¿ya? Y por otra parte, hay otra diferencia que también tiene que ver con mi interpretación personal, es que las necesidades básicas están muy puestas en la sobrevivencia y en una satisfacción individual de esas necesidades. ¿Cómo yo me logro proveer de soluciones individuales a mis necesidades básicas? El cuidado es mucho más relacional. Está relacionado con mi capacidad de cuidarme a mí mismo, a mí misma, pero también de prestar un cuidado a otro y de recibir el cuidado de otro, ¿sí? Entonces, para mí nos pone de manifiesto una relación bastante más comunitarista, ¿no? Más bien que las necesidades básicas que es puesta, ¿no es cierto?, sobre sí mismo. No lo mencioné, pero yo siempre lo recuerdo. No sé, ¿usted sabe que en Chile hay un río? Sí. El río Mapocho, ¿ya? Durante mucho tiempo, un río muy contaminado. No es el Sena de París, ¿no? Es un río muy contaminado. Lo han ido limpiando y hay, ¿no es cierto?, formas de tratamiento de las aguas. Ante todas las alcantarillas iban al río Mapocho, pasa por el centro de la ciudad. A propósito de la pregunta, ¿no? No de otra cosa. 2 veces al año el Mapocho se hace transitable. ¿Qué quiere decir? Que uno puede andar por la ribera del río. El río no lleva mucha agua, ¿ya? Luego uno puede bajar en bicicleta, ¿ya? Y yo nunca me voy a olvidar de la última vez que fui. Yo iba, no sé si caminando en bicicleta, y bajo el puente del Mapocho viven muchas personas en situación de calle, muchos indigentes. Antes, mucho más, pero ahora se han ido desplazando sectores del río que no son observables fácilmente desde la ciudad. Algo creo que parecido que ocurre acá. Por el lado donde íbamos transitando los ciudadanos, que era gran cosa, ¿no es cierto?, andar por el río, las personas que vivían en el río estaban del otro lado. Y me quedó a mí grabada la imagen de una escoba. Está una escoba parada. Entonces uno puede pensar con sus prejuicios, ¿qué va a necesitar una escoba si está viviendo debajo del río, no? Pero esa persona, en su forma de vivir de calle, bajo el río, en condiciones precarias, tiene una necesidad de cuidado, ¿sí? Y limpia el lugar donde vive, ¿sí? Que a juicio de nosotros, que ese es un lugar insalubre, donde nadie podría vivir, él lo cuida o ella lo cuida, ¿no? Entonces el cuidado tiene una fuerte dimensión subjetiva, ¿sí? Entonces me recordé por tu pregunta, Felipe, porque en esa situación no había necesidades tal vez básicas insatisfechas. La persona ni siquiera lograba cubrir sus necesidades alimentarias o de sobrevivencia, pero había una aproximación con el cuidado. Y en ese sector viven muchos niños, ¿sí? Niños que se han escapado de los hogares de allá del servicio de menores que es como una cárcel para niños infractores de ley, y ellos se cuidan entre ellos, ¿sí? Entonces, eso me acordé como de la distinta aproximación que puede tener. Por acá. Luego por acá, sí. Sí, Elena, sí.
Yo comentaba con mi compañera Camila, pues más o menos hacia la mitad de la presentación, la pregunta de qué se necesita para el cuidado. Y yo noté que ahí faltaba un componente que es el componente emocional o el componente afectivo subjetivo. Y me parece que es una dimensión muy importante porque precisamente eso tiene que ver con la carga de género de las tareas de cuidado, ¿sí? Entonces, ¿por qué las mujeres cuidamos más? Porque nos socializan y nuestra subjetividad también se construye, digamos, en relación al cuidado y al cuidado más del otro, incluso a veces que al cuidado propio, ¿sí? Y digamos que ese es, a mí me parece ese un quid súper importante, ¿sí? Es el quid del asunto, ¿sí? Porque bueno, eso digamos que va a determinar los roles, pero también va a determinar, bueno, todas las implicaciones que eso tiene en la economía y en las economías de las mujeres. Sí, muy de acuerdo con tu comentario, ¿ya? Y ese es un aspecto, tal vez el más confrontacional del tema, ¿no? Porque hay varias visiones, desde el feminismo de las diferencias, ¿no? Y desde una visión tal vez de reivindicación de la maternidad, que ponen el acento en el componente afectivo, que por cierto es un componente muy importante del cuidado. ¿Cuándo queda en evidencia? Cuando las familias, y en particular las mujeres, ya no pueden cuidar, ¿quién cuida? Bueno, otras mujeres, o tenemos que recurrir a servicios de cuidado, provistos por el Estado o provistos por el mercado. Entonces usted puede encontrar un buen lugar donde van a cuidar de su hijo, de su hija, donde van a cuidar de su abuelo o padre, anciano o anciana enferma. Pero ¿de qué van a carecer los servicios de cuidado provistos por el Estado o por el mercado? Del componente afectivo. Entonces, un aspecto bien importante y donde se pone de relieve en esta línea es cuánto hay de afecto, de amor en las relaciones de cuidado que se realizan, ¿sí? Luego, no sé, hay muchos estudios sobre el burnout, que es el estrés del cuidador, ¿no? Que tiene que ver, o cuidadora, que estar expuesto a una situación emocionalmente muy exigente, ¿sí? Entonces, aquí hay una dimensión socioafectiva que no necesariamente se resuelve en el Estado o en el mercado, ¿ya? Que tiene que ver con un componente que solo se da en las relaciones entre las personas, en los individuos, y que es muy importante. Por allá habían pedido la palabra. Sí, es un comentario y dos preguntas. Uno, estamos un poco implementando lo anterior y que también son las afectaciones a la salud de los cuidadores, ¿no? Y tienen que ver, digamos, con problemas de espalda a las personas que cuidan personas mayores y que además ese cuidado de la salud del cuidador lo debe asumir él mismo, ¿no? Sí. No hay como una prestación especial o que tenga más vacaciones. Lo otro son dos preguntas. La primera es un poco cómo el Estado también se legitima a sí mismo al tener políticas de género como el cuidado, ¿sí? Y no sé, desde mi perspectiva es que en algunas ocasiones más que un real interés sobre estas políticas es una autolegitimación en ámbitos internacionales donde dicen como mira que Estado tan chévere soy, ¿por qué? Y la otra cuestión es, tú ahorita hablabas de cuando capacitabas a funcionarios del Estado, y es que si bien existen políticas públicas que tengan un espíritu o que pretendan algo transformativo, a la hora de la implementación quizás cambie un poco porque son personas que están atravesadas por circunstancias de género, clase, etcétera, quienes implementan y que también tienen sus propias convicciones o lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo así te dejó de estudiar para ser una madre? Entonces, ¿cómo es ese cambio al implementar las políticas por los funcionarios? Bien, muy buena cuestionamiento. A ver si me recuerdo de los tres ya. Pero primero, la dimensión de la protección a los cuidadores y cuidadoras, ¿ya? Es un tema muy interesante, yo creo que bien poco abordado. Por ejemplo, mujeres que necesariamente la dimensión del cuidador está muy puesta desde los servicios de cuidado de la salud. Pero una mujer, ama de casa, que cuida a sus 5 hijos, ¿ya? ¿Está sujeta a algún programa especial en tanto cuidadora?
Tal vez va a estar sujeta a los mismos programas de salud que todas las mujeres, ¿no es cierto? Sin ningún aspecto, ¿no es cierto?, en particular relacionado con su función de cuidado, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema tal vez desprovisto de respuestas por parte del Estado, incluso de las enfermedades laborales o accidentes profesionales de aquellas personas que ejercen la labor de cuidado en términos remunerados, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les hablaba, las enfermedades mentales de los cuidadores, el estrés del cuidador, ¿en qué medida tiene una cobertura especial? Que es un punto bien importante. ¿Cuál era el segundo? A ver si me recuerdas. Ah, sí, muy de acuerdo, lo comenté hace unos días en la Universidad Nacional, que gran parte, por eso les puse los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que por una parte son un aliciente, pero por otra parte también avanzamos hacia un cambio bastante forzado, ¿no? Yo les decía a los chicos, algunos están acá, que no es que los estados de Latinoamérica de repente se iluminaron y dijeron vamos a hacer esto, ¿sí? Luego hay una presión internacional, ¿ya?, donde se empiezan a instalar los temas y con esa fuerza de la coerción internacional se empiezan a desarrollar estas políticas, ¿ya? Y también con la fuerza que puede dar que estos temas son políticamente correctos, entre comillas, porque ustedes bien saben que se puede usar a favor o en contra, ¿ya? Y sea en un sentido o en otro, muchas veces carece, que está relacionado con la siguiente pregunta, de una suficiente masa crítica en nuestros países que permita sostener un cambio de esta magnitud. Como lo que tú bien decías en el ejemplo, cuando uno quiere instalar una intervención de esta naturaleza, yo no le estoy hablando al funcionario público, a la funcionaria pública, de un instrumento de planificación que existe fuera de él. Está relacionado con su cuerpo, está relacionado con su vida, está relacionado con sus relaciones personales y familiares. Por lo tanto, estos temas nos interpelan a nosotros mismos. Por lo tanto, las resistencias, que están muy en boga aquí en Colombia, las resistencias son las resistencias personales, individuales, ¿no es cierto?, que van surgiendo a partir de temas que no pueden ser indiferentes porque nos confrontan, ¿sí? Por lo tanto, para mí, y esto es una visión muy personal, ya a partir de la experiencia que hemos tenido en Chile, es muy importante la formación en estos temas. Incorporarlo en las formaciones de grado, de pre y de posgrado, no como una especialización, no como una maestría sino más bien en todos los planes de estudio, todas las personas, y allá nos decían, los mismos funcionarios públicos nos dicen las talibanas del género, ¿sí? Como las terroristas del género, que quieren poner género en todas, ¿sí? Luego, el sentido de eso, y en Chile estamos mucho con la lógica hace varios años de la transversalización, ¿ya?, de generar primero capacidades. Con el Ministerio de Hacienda yo lo trabajé hace algunos años, de que hay que desarrollar las competencias en los funcionarios públicos para que sean capaces de analizar la situación con alguna aproximación un poco más elaborada que tu reacción personal, individual, cultural, estereotipada de lo que ocurra. Entonces, la formación en términos de capacitación a funcionarios públicos, de transversalización en los planes de estudios en las universidades, de generar masa crítica por donde estemos, es muy importante. Es muy importante. Tal vez podemos pensar que en pequeños cursos, pequeñas cápsulas, no logramos mucho, pero sí vamos instalando el tema. En Chile, al tiro te doy de inmediato, perdón, en Chile decimos al tiro. ¿Cómo se dice acá? ¿No? Algo rápido. Ahora ya, ahorita, no sé. Se me salió el modismo. En Chile se innovó, como en tantas cosas, y se incorporó la dimensión de género en los instrumentos de control de gestión. Producto de eso se tuvo que capacitar a todos los funcionarios del nivel central. 200 instituciones del nivel central alguna vez en su vida tuvieron una o más capacitaciones de género. Eso hace que en el discurso de los funcionarios públicos hay una visión mucho más argumentada de lo que significa esto. ¿Sí? Eso, por allá. De lo que estás diciendo me deja como la duda frente al cuidado y la solidaridad. Sí. Los movimientos populares en Colombia siempre se han caracterizado por un espacio del trabajo de la solidaridad. Hoy en día uno ve que está llegando la noción del cuidado, entonces las maestras de preescolar ya no nos llaman maestras, sino son cuidadoras. Ya
llama agentes educativos y cuidadores, y finalmente como que termina siendo de un estándar que termina invisibilizando la función social que implica el trabajo dentro de las redes y los tejidos sociales que se han dado en los movimientos, en el caso de las madres comunitarias que desaparecieron por el modelo implícito de bienestar familiar y de otros organismos del Estado. Entonces, finalmente, si el cuidado es sinónimo de solidaridad, es como uno puede, desde los movimientos sociales, continuar con un proceso de resistencia a la solidaridad sin perder el cuidado. También es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿Qué ocurre? Y también es como desde la reflexión que me surge ahora, ¿no? A partir de tu pregunta. ¿Qué ocurre en buena parte de los países que las soluciones de cuidado resueltas necesidades básicas se tercerizan y son soluciones de cuidado, chao, que estén bien, soluciones de cuidado bastante impersonales y que las personas se tienen que resolver de manera individual? Se pierde el tejido social, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades teniendo necesidades de cuidado no satisfechas, ¿cómo las solucionan? Con sus redes comunitarias, ¿sí? Aumenta el nivel de ingreso de las comunidades o el Estado, como tú bien dices, plantea alguna solución de cuidado, se pierde ese espacio de cohesión, de articulación, de cooperación con otros, ¿ya? Entonces, es otro tal vez para poner cuidado con el cuidado, ¿no? ¿En qué medida las políticas de cuidado, al llevar su centro de atención y prestación, desvinculando el componente afectivo y el componente social, empiezan también a debilitar tejidos sociales? ¿Cómo nos cuidamos como comunidad? En Chile, que es una sociedad profundamente neoliberal y desde ahí profundamente individualista, las personas ya ni se saludan, ¿sí? Entonces, los vecinos no se conocen, ¿sí? Luego, el cuidado también tiene un componente comunitario y tiene un componente comunitario que no solamente tiene que ver con la carencia de un servicio, sino más bien con las relaciones. Por lo tanto, una forma de promover el cuidado en las comunidades es promover las relaciones sociales, la confianza, la reciprocidad y la cooperación en otros ámbitos, ¿sí? Por acá. Sí, yo tenía dos comentarios. Uno iba un poco en esa línea, también pensando en las dificultades de crear políticas que sean válidas porque aquí, por ejemplo, hay culturas muy diferentes, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, el tema del comunitarismo, que está mucho más desarrollado, creo, en comunidades afro o indígenas, que sin embargo la tendencia de las políticas no va, tengo la impresión, tanto dirigida a este tipo de comunidades, cuando yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de estos tipos adicionales, ¿no? de cuidado, y la dificultad en esos países de crear políticas que sean válidas para todos, que no sean válidas solo para la sociedad urbana, blanca, etcétera, sino, o mestiza, sino que sean válidas para distintos tipos de culturas que están conviviendo en el mismo país. Eso por un lado, y luego por el otro, un poco relacionado también con el tema de los funcionarios que comentabas, yo veo que la tendencia es hacia lo opuesto, ¿no? Como esa tendencia la individualista, la individual de muchas políticas, que yo creo que hace falta una revolución cultural que revalorice el cuidado para que las cosas... Yo no creo que sea incompatible esto del feminismo de la diferencia y de la igualdad. Creo que se puede ir hacia la igualdad valorando la diferencia, valorando el cuidado, y del modo que los hombres también se incorporen a ese cuidado, porque la sociedad entera lo valora como algo positivo y que esa es para mí la única vía de que esto funcione. Muy de acuerdo con tu intervención y con la manera como de ir generando soluciones o más bien propuestas de política pública pertinentes a sus contextos, ¿no? La incorporación de esta dimensión, muchas veces una dimensión de género, se separa de otras dimensiones que son tan válidas como una dimensión de género, que son las dimensiones territoriales, culturales, multirraciales, ¿ya? Por lo tanto, incorporar esta mirada es atender a la diferencia, como tú bien dices, generando igualdad, ¿sí? En esas diferencias. Entonces es una buena oportunidad para poder generar esas vinculaciones. Ahora, el peligro, y por eso yo lo comentaba, ¿no es cierto?, ahí lo comparto, es de estandarizar soluciones públicas que
lo que hagan es desarticular comunidades, desarticular el tejido social, tal vez como quitar los motivos por los cuales las personas se reúnen, ¿ya? Y ahí vamos, las personas se reúnen muchas veces para la sobrevivencia. ¿Cómo logramos generar también intervenciones o propuestas que lo que hagan es revalorizar el valor de la comunidad, de lo colectivo, la importancia de reunirnos, no solamente para resolver nuestras necesidades básicas, ¿sí? Una pregunta más y ya terminamos, porque aquí ya las chicas me están... Ya, una más. Me surgió una duda frente al imaginario colectivo. Sí, en la medida en que se da en el escenario público, en la discusión de la pública y de la implementación de las políticas en torno al género en Chile, si en el imaginario colectivo se genera como una mayor presión al Estado para que se desarrollen más políticas en torno a esto, o contrario a esto, hay un rechazo frente a la misma. Es que me da la impresión que en el caso colombiano, en la medida que se avanza en temas de género para las políticas, digamos en el acuerdo de paz, no sé, en la medida en que se da la discusión en torno a este tema, hay un mayor rechazo por parte de la sociedad frente al tema y una mayor exclusión del escenario público, ¿sí? Como que sea más privado este escenario y no se dé en la discusión pública. Entonces quisiera saber si en el caso chileno tú planteas que la implementación de este asunto de género en lo público, en la esfera pública, ¿qué pasa con el imaginario colectivo? ¿Cuál es tu percepción? Porque pues creo que es un indicador que es muy difícil de tener, tu percepción frente a la sociedad chilena. A ver, en general en Chile yo diría que se observan resistencias similares a las que ustedes están viviendo durante los últimos días aquí en Colombia, ¿ya? El nivel de resistencia es fuertísimo porque esto es un cambio cultural. Y un cambio cultural no se puede imponer por norma, por ley, por la fuerza. Es un cambio que necesariamente tiene que venir acompañado, a mi juicio, de una transformación social que va de la mano de la educación. Sin educar a la población, y no quiere decir tampoco que tengamos la verdad, ¿no? Pero es más bien problematizar nuestra realidad. Para mí la perspectiva de género lo que permite es tener una visión crítica de construir tu realidad y efectivamente lograr tener una dimensión fundada de lo que consideramos bueno o malo o como sea, ¿sí? Luego, allá hay una resistencia, hace poco hubo una marcha de Ni Una Menos, no sé si supieron, en el sur, ¿ya? Salieron, era hashtag Ni Una Menos, salieron de inmediato hashtag Ni Uno Menos, con dos sentidos, ni uno menos, ni un niño o niña más abortado. Dicen ni una menos y están a favor del aborto. Esto es una inconsistencia, las redes sociales tapadas de esa. Segundo, ni uno menos. Esto no es una cosa de género, ni un ser humano menos. No queremos que nadie más muera, ¿sí? Entonces es la misma discusión tal vez en un tema no tan sensible como es el acuerdo de paz acá, pero sí que revela, yo de verdad desde lo ajeno, ¿no? Porque yo sé que es doloroso el proceso que han vivido, pero yo lo veo como una oportunidad, es una oportunidad para que esas resistencias salgan a flote. Esas resistencias siempre estuvieron, lo que pasa es que no tuvieron oportunidad de verlas, de palparlas, de sentirlas, de ver la fuerza que tenía la resistencia en la comunidad. Luego es el espacio para generar discusión, para generar transformación, revelando las posturas, ¿no? Es mucho más fácil plantearse, obviamente la discusión no es fácil, pero cuando tú sabes la postura del otro, cuando están en el fondo, se toma una posición desde el discurso. Yo adopto una posición, no estoy desde esta falsa idea de neutralidad de que todo está bien. Así que creo que es una gran oportunidad. Allá las resistencias salen y la mayor resistencia es nosotros no tenemos ley del aborto y en eso los admiramos profundamente. Hay por 20 años una ley en el Congreso que recién se ha logrado reactivar por 3 causales, violación, aborto por violación, por malformación congénita o peligro de la muerte de la madre, y aún así hay mucha resistencia. ¿Sí? ¿Sale igual? Pero, ¿sí? Ah, ya. No hay legislación, es una disposición. Bueno, eso, muchas gracias, ha sido muy interesante la discusión.